Muy buenas noches, tengan todos. Dios les bendiga en gran manera. Estamos de regreso a través de este medio para seguir este tiempo escudriñando la palabra de nuestro Dios, confiando en el Señor que este será un tiempo de edificación en la palabra del Señor y que el Señor nos va a hablar a todos y cada uno de nosotros para la gloria de su nombre. Y hoy vamos a ir al capítulo 11 del libro de Génesis, donde encontramos una historia maravillosa que luego la estaremos enlazando con la historia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Y dice así el capítulo 11 de Génesis, de los versos 1 en adelante. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir hasta ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y este es un pasaje que en lo personal me hace reflexionar mucho, porque muchas veces Dios tiene que cruzarse en nuestro camino, como se ha cruzado en la vida de muchos, yo diría casi todos de nosotros, en este tiempo en el cual algunos todavía están laborando, otros nos ha tocado estar en casa, y yo creo que a través de esta crisis Dios se nos ha cruzado en el camino. La Biblia nos dice muy claramente que la gente cesó de edificar la ciudad. Y esto es algo en lo cual también nosotros estamos viendo que hoy en día se está haciendo una pausa. La gran mayoría de las naciones han tomado un tiempo en el cual hay decretada una cuarentena, un espacio en el cual nos toca estar la mayoría de las personas en casa. Otros están laborando con sus propias precauciones, pero la gran mayoría, todo el gobierno, muchos de los servicios, iglesias, nos está tocando quedarnos en casa, a hacer una pausa y a replantearnos qué es lo que realmente estamos haciendo nosotros en nuestra vida. Dios le había dado un mandato muy claro a la humanidad, y el mandato de Dios fue: multiplíquense y llenen la tierra, sojúzguenla y gobiernen, señoreen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales del campo. Y el propósito y el mandamiento de Dios para aquella generación era esparcirse, llenar la tierra y sojuzgar toda la tierra. Dios también le ha dado un mandamiento muy específico hoy en día a su iglesia. Y ese mandamiento dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todo pueblo, lengua, tribu,
a toda nación. Hasta el ranchito más pequeñito que existe sobre la faz de la tierra necesita escuchar el evangelio de las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero yo creo que en cambio muchas veces nosotros hemos tomado una actitud de quedarnos en la ciudad, de quedarnos y de estar edificando nuestra propia torre, nuestros propios proyectos, y muchas veces la iglesia misma se ha olvidado del proyecto de Dios por excelencia. Así que escúcheme bien lo que le voy a decir. Dios nos está hablando a través de esta circunstancia y nos está interviniendo de nuevo en nuestro mundo, en nuestra generación, para que aquellos que somos el pueblo de Dios reflexionemos y nos demos cuenta si verdaderamente estamos caminando dentro del mandato y de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. ¿No será que el Señor está propiciando este alto, este stand-by, este receso, este medio tiempo, para que nosotros recibamos instrucciones, nuevas fuerzas y podamos reorientar la visión y la misión de nuestra vida, el quehacer de todos y cada uno de nosotros? Y esta es una oportunidad de Dios para que como iglesia reflexionemos de que muchas veces el Señor tiene que intervenir en nuestros asuntos para reorientar la visión y la misión que Dios ha establecido para el ser humano en la tierra. Dice la palabra del Señor que toda la tierra tenía un solo idioma y unas mismas palabras. Y cuando ellos salieron del oriente, donde estaba el huerto del Edén, hallaron una llanura en la sierra de Sinar y se establecieron ahí en un valle, en una llanura, una meseta, ahí en medio de las montañas. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Ya había tecnología, ladrillo de barro cocido en fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces ya las casas dejaron de ser de piedra, ahora de ladrillo. Y dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y el punto aquí es que el ser humano decide construir una ciudad, una torre, erigirse un nombre, hacerse grandes, y se están oponiendo literalmente a ser esparcidos sobre toda la tierra, incumpliendo de esta manera con el mandato y el llamado de nuestro Dios. Aún nosotros como iglesia tenemos que cuestionar muchas veces nuestra cosmovisión de cómo estamos haciendo las cosas. ¿Será que al igual que Babel hay organizaciones enteras, iglesias enteras, que están buscando hacerse un nombre, construirse una torre, establecerse en una ciudad, quedarse ahí en ese lugar, y no están pensando en una cosmovisión de reino, de ir y de esparcir y de llevar las buenas nuevas a toda criatura, de ir a los pueblos, a las ciudades, a las naciones? ¿Será que nos hemos quedado estancados en la visión de Dios, creyendo de que ya cumplimos con el hecho de estar impactando nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro país, y nos hemos olvidado que el mandato es ir a todas las naciones de la tierra? Y este es el punto en el cual Dios nos está hablando en esta hora, y yo quiero decirle que esta es la voz de Dios para su iglesia en este tiempo. Muchos de nosotros estamos en una total desobediencia al Señor, porque creemos que podemos hacer lo que queremos, lo que nos da la gana. Creemos que con que estemos trabajando en la obra del Señor ya cumplimos. Pero Dios está diciendo: yo no te he llamado a que te quedes a edificar una ciudad, a hacerte una torre y a hacerte un gran nombre. Mi llamado va mucho más allá. Si no tienes encarnada la visión
de establecer mi reino en todas las naciones de la tierra, estás fuera totalmente de la visión de Dios. Y este es Dios hablándonos a todos y a cada uno de nosotros de cómo estamos nosotros verdaderamente enfocándonos en la visión que Dios ha establecido para su iglesia. Y Dios hará todo lo posible para que este evangelio siga siendo anunciado. A mí me da mucho contentamiento de que hoy en día veo a muchos pastores estar predicando y a muchos hermanos a través de este medio o en las redes sociales. Eso no ocurría hace un mes atrás. Todos estábamos centrados en nuestras iglesias, en nuestros cultos, olvidándonos de que la visión de Dios es llegar hasta el último rincón de toda la tierra. Y Dios nos está hablando a través de las circunstancias. Y si nosotros no somos entendidos, el Señor va a hablar todavía más fuerte. Y organizaciones enteras pueden desbaratarse, imperios humanos que se han levantado se pueden venir abajo. ¿Sabe por qué? Porque están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Porque se han estado erigiendo un nombre, haciéndose una fama, compitiendo entre ellos mismos, creyendo de que uno es mejor que el otro y compitiendo y viviendo una vida totalmente fuera de los propósitos y la voluntad de Dios. Y cuando las cosas son así, yo quiero decirle de que Dios tiene que ponernos un alto, un stop, un stand-by, para que nosotros de una manera clara podamos redefinir y reorientar nuestra visión y poder acoplarnos a la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Hoy más que nunca la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, pero Él dijo que no vendría, mis amados hermanos, sin que este evangelio sea anunciado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Yo sigo insistiendo, en el centro de México tenemos no cientos, tenemos miles de pueblos que no tienen una sola iglesia cristiana establecida. Pueblos enteros que están debatiéndose en la ignorancia, en la hechicería, que están en la idolatría, en una religión hueca y vana, llena de rituales, sin tener una relación completa con nuestro Dios. Y los responsables de llevar las buenas nuevas a cada pueblo, tribu y nación somos nosotros. Somos todos y cada uno de nosotros. Hay iglesias enteras de que presumen edificios muy bonitos, con aire acondicionado, haciendo sus propias torres de Babel, y se han olvidado de que los recursos de Dios es para invertirlos en la extensión de su reino. Y Dios nos está hablando, y si nosotros no entendemos, cada vez la voz de Dios va a ser más fuerte y nos va a poner un alto, un stand-by, porque no somos soberanos. Los propósitos de Dios se tienen que cumplir o sí sobre la faz de la tierra. Y a veces estas palabras no son tan agradables de escucharlas, pero yo quiero decirle que es la voz de Dios hablándonos y diciéndonos de que hay una tarea pendiente, que no es tiempo de estar pensando en nosotros mismos, que es poco para Dios que nosotros seamos luz en Israel, que tenemos que ser luz a todas las naciones de la tierra. Y el Señor lo va a hacer sí o sí. Así que, mis amados hermanos, es Dios interviniendo en nuestras vidas, haciéndonos ver de que el campo va mucho más allá. Yo me sorprendo que a través de este medio personas de diferentes naciones, de diferentes lugares, me escriben y me dicen: oye, pastor, ¿y cuándo vas a predicar otra vez? Y eso me alienta y digo: Dios, gracias, porque sí hay gente que nos está siguiendo y nos está escuchando en diferentes lugares. Pero yo quiero decirle de que la iglesia muchas veces ha caído en levantar torres de Babel, en establecer ciudades donde creemos que ya hemos cumplido con la voluntad de Dios, en tener una iglesia y estar en el confort y la comodidad y olvidarnos de aquellos lugares y aquellos pueblos no establecidos. ¿Y cómo puede saber usted si realmente usted está cumpliendo con la visión de Dios? Yo quiero preguntarle, ¿cuánto es el presupuesto que tiene su iglesia para extender el reino a otras naciones, a otros pueblos, a otros lugares no alcanzados? ¿O simple y sencillamente su iglesia está sosteniendo una élite? ¿Está sosteniendo a personas de que creen de que pueden tomar los diezmos y las ofrendas para vivir una vida a su manera?
o tienen un compromiso verdadero con la extensión del reino de Dios? ¿Cuánto es el presupuesto de la denominación en la cual usted pertenece para la extensión del reino de Dios? ¿Lo han estado incrementando en los últimos años o se han estancado? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque la tarea es ir hasta lo último de la tierra, hasta que todo pueblo, lengua, tribu y nación escuchen las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mis amados hermanos, la otra pregunta que tenemos que hacernos es: ¿a cuántos misioneros estamos apoyando como iglesia? ¿Cuántas iglesias se están estableciendo fuera de la iglesia que nosotros ya estamos pastoreando? ¿Por quién estamos intercediendo y orando? ¿A quién estamos enviando ofrendas para la extensión del ministerio fuera de nuestra iglesia local? ¿Cuál es la carga que nosotros tenemos por la extensión del reino de Dios en el mundo? La gente de esta generación, ellos solo estaban pensando en edificar y construir una ciudad, en hacerse un gran nombre y en hacer una gran torre. Es duro y lamentable ver que naciones que han sido bendecidas con el evangelio nomás están pensando en edificios. Su presupuesto para edificios son de millones, pero su presupuesto para extender el reino de Dios es nada, porque no están pensando en enviar misioneros, porque para un edificio sí tienen dinero, pero para invertir en misioneros no tienen absolutamente nada. Y eso es algo que está fuera de la voluntad de Dios. Son torres de Babel que se están levantando, y yo quiero decirle de que Dios nos está hablando a través de este tiempo. Y de nuevo, si nosotros no cambiamos, si no hacemos caso, el Señor va a tener que juzgar primeramente a su iglesia, porque la gran comisión se tiene que cumplir sí o sí. Y esa es la verdad de Dios. ¿Cómo es posible de que nosotros comamos 2, 3, 100 veces cuando hay gente que no ha comido ni una sola vez? Y este es el egoísmo en carne propia en el siglo XXI. Organizaciones gastando el dinero en grandes torres y se han olvidado de los no alcanzados, de aquellos que no han recibido el mensaje de la palabra de Dios. Y este es un tiempo a través del cual Dios va a estar hablando de una manera muy clara a su iglesia. El Señor desea de que este evangelio sea anunciado y quiere utilizarnos a todos y cada uno de nosotros, pero para ello, mi amado hermano, tenemos que estar atentos a la voz de Dios, a cuestionarnos, a examinarnos, a arrepentirnos y no a quedarnos en el remordimiento, a empezar a tomar acciones que nos ayuden a poder establecer el reino de Dios sobre toda la tierra. La Biblia dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Algo muy interesante a la luz de la Biblia es que todo lo que nosotros hacemos, Dios lo está viendo. Y el Señor de vez en cuando desciende para ver si realmente estamos enfocados en los planes, en los propósitos. Cuando Jesús nos enseñó a orar, Él dijo que se haga, ¿verdad?, tu voluntad y no la nuestra. El Señor dijo que se haga tu voluntad como en el cielo, que se haga también así en la tierra. Y mis amados hermanos, Dios quiere que caminemos dentro de sus planes, dentro de su voluntad. Es interesante que después de la Torre de Babel, en el capítulo 12, Dios encontró a un hombre que sí se alineó con sus planes. Ese hombre se llamó Abraham, y Abraham sí cumplió con el llamado de Dios. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, deja a tus parientes, vete de la casa de tu padre, de las costumbres que tiene tu familia, y vete a la tierra que yo te mostraré, pero tienes que salir, tienes que ir. Ese llamado sigue vigente, mi amado hermano. Dios nos está hablando que tenemos que ir a las naciones. Es interesante de que las organizaciones muchas veces, en lugar de venir y apoyar un proyecto misionero, se oponen a ello y lo cuestionan. Pero cuando se invierten recursos en otras cosas que Dios no nos ha llamado a hacer, eso no lo cuestionamos. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita alinearse a la visión y a la misión de Dios. Necesitamos arrepentirnos
humillarnos y decirle, Señor, perdónanos, porque nos hemos olvidado de que hay pueblos y hay naciones donde la gente no te ha oído tu evangelio, ni siquiera una sola vez, ni siquiera una sola vez. Y mi amado hermano, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida? Este es un tiempo a través del cual el Señor nos está hablando a todos y cada uno de nosotros. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno. Pues sí se ven, qué lindas iglesias. Es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Cantan las mismas alabanzas, hay predicación, hay entendimiento, están felices, están contentos y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada. Ni así se hagan conferencias, ni así hablemos los que estamos en campo de misión de que este es un mandato de Dios a la iglesia. La iglesia ha estado apática por años. A mí me preocupa de la iglesia de la cual yo salí. Nosotros al campo internacional fuimos los últimos misioneros en salir. Y eso fue hace 11 años y medio. Y durante estos 11 años y medio, la organización no ha estado haciendo nada por enviar más misioneros. Al contrario, muchas veces se han dedicado a estar diciendo cosas que no se deben de decir, a estar desacreditando ministerios. Pero este es algo de lo cual tenemos que reflexionar y darnos cuenta que este no es un capricho de aquellos que estamos en el campo. Este es un mandato de Dios. Y si la iglesia no se arrepiente, el Señor va a empezar a hacer caer torres de Babel. Va a empezar a confundir lenguas. Va a empezar a obrar y a manifestarse porque Dios está esperando a que nosotros nos alineemos a su voluntad. Que de manera voluntaria entendamos que llevar las buenas nuevas del evangelio a toda la tierra no es un capricho, es un mandato del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la gran comisión que Dios nos dejó, que tenemos que hacer este trabajo de llevar el evangelio a todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y esto es lo que Dios nos ha encomendado. Y la palabra del Señor sigue diciendo, dice, ahora pues, dijo el Señor, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar su ciudad. Y yo creo que en este momento hemos dejado de edificar literalmente nuestra ciudad. Hay muchos servicios que ya nos están dando, hay restaurantes, hoteles que están cerrando, hay muchos servicios que ya no están activos, hay mucha poca gente en las calles y literalmente la ciudad ha dejado de ser edificada porque Dios desea de que su pueblo se alinee a los propósitos que Él tiene. Y el propósito que Él tiene es que nosotros tengamos carga y compromiso por predicar el evangelio a todo pueblo, lengua, tribu y nación. Yo espero que los pastores, los predicadores, los que tenemos carga por anunciar el evangelio de Dios, no lo hagamos en las redes sociales solo durante este tiempo de contingencia. Que esto sea un estilo de vida de aquí en adelante en la iglesia. Que si algo nos deja esta crisis de coronavirus que estamos viviendo, es que necesitamos anunciar este evangelio e inundar las redes y llevar este evangelio hasta el último rincón y hacer todo esfuerzo por enviar misioneros, pastores, por entrenar líderes, por capacitarlos, entrenarlos, enviarlos, sostenerlos, visitarlos, hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado para el establecimiento de su obra en toda la tierra. Porque si nosotros dejamos de hacerlo, entonces, mis amados hermanos, Dios va a volver a intervenir y cada vez el Señor va a pegar sacudidas más fuertes a su iglesia. Porque, mis amados hermanos, es Dios quien nos está hablando a través de las circunstancias, a través de este tiempo. Así dice, los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Y entonces dice, por eso fue llamado el nombre de ella Babel,
porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El mandato no es tu ciudad, no es tu iglesia, no es lo que ya has logrado. El mandato es que tenemos que ser esparcidos. ¿En dónde? En toda la tierra. Si cada iglesia tomara la responsabilidad de alcanzar un pueblo más en toda la tierra, mis amados hermanos, es cuestión de años. Yo le aseguro que en 5 o 10 años la tierra ardería con el evangelio de las buenas nuevas. Pero tenemos que cambiar nuestra estrategia. Ya deje de estar pensando en su comodidad, en edificios bonitos. Dejemos de estar pensando nomás en nosotros mismos. Dejemos de estar pensando solo en nuestra ciudad. Pensemos que el mundo es nuestra parroquia. Pensemos en que el mundo es nuestro campo de acción. Que tenemos que tener una visión hacia lo internacional, hacia los no alcanzados, hacia los países que en este momento están necesitados de que se les envíe palabra del Señor donde quiera que nos encontremos. Ese es el llamado del Señor. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cuando yo leo de los primeros 7 capítulos, digo, wow, qué maravillosa iglesia. Cómo se edificaron, cómo la iglesia estaba llegando a toda Jerusalén. Y cómo estaba impactando, eran de un corazón y un alma, estaban juntos y unidos. Pero cuando llegamos al capítulo 8, ya desde el capítulo 7 y 8, y especialmente el 8, dice en el verso 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ponga mucha atención a lo que dice la palabra de Dios aquí. Todos fueron esparcidos, con excepción de los apóstoles. Esparcidos entre Samaria, en toda Judea, salvo los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia estaba llena de prejuicios. Había una coinonitis, estaban contentos, había un gran crecimiento, un gran avivamiento. Yo estuve hace algunos años en Colombia, íbamos a un servicio, a una iglesia ahí en Bogotá, y cuando llegamos a la hora, nos dijeron, no, tiene que esperar hasta el otro servicio, porque la iglesia está totalmente llena, y mire, allá va la cola de gente para poder entrar al siguiente servicio. Yo me quedé impresionado y maravillado, y dije, wow. Yo voy a Centroamérica y veo las iglesias llenas de gente, en Estados Unidos, en Sudamérica, pero yo quiero decirle que esa no es la realidad de todos los países. Si usted supiera que aquí en Querétaro es una ciudad en la cual convivimos más de 2 millones de personas y hay registradas alrededor de 120 iglesias cristianas evangélicas. O sea, mi amado hermano, tenemos un campo en donde solo el 4% de la población es cristiana y un 96% de la gente todavía no tiene una relación con Cristo. Estamos hablando que casi 2 millones de gentes solo en esta ciudad no tienen una relación con Dios. Y nosotros pensando en nuestra comodidad, creyendo que ya lo hicimos todo, sintiéndonos los héroes, los campeones, disputando puestos, buscando autoridad, cuando el Señor no nos llamó a ser autoridad, nos llamó primero a ser siervos. A ser siervos. La autoridad de la iglesia es Cristo. Pero hoy han aparecido un montón de pequeños vaticanos con pequeños papas mandando en la iglesia, cuando la Biblia dice que no como ejerciendo señorío sobre la iglesia, sino cuidando de la grey de Dios, con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta, no por el dinero, sino por amor, como Cristo amó a su iglesia. Mis amados hermanos, esto es algo que yo sé que golpea, pero tenemos que realmente reflexionar si realmente somos esa iglesia que el Señor está anhelando ser. Yo cada día me cuestiono y digo, Dios, no llegamos todavía a la estatura. Ayúdanos, Padre, porque danos fuerzas. Levanta obreros, porque hay tanto campo, Señor, por alcanzar.
Señor, ayúdanos, Padre eterno, porque no hemos hecho nada. Siervos inútiles somos. Hay tanto trabajo por hacer y muchas veces no estamos pensando. Y entonces la iglesia, si usted lee los primeros capítulos de los Hechos, es una maravilla. Eran de un corazón y un alma, compartían todas las cosas, todo estaba en común. Pero llegamos al capítulo 8 y la palabra del Señor dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, eran miles, por la tierra de Judea y de Samaria, o sea, todo el país de Judea y el país de los samaritanos, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, dice, asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había grande gozo en aquella ciudad. Mi amado hermano, la iglesia hoy se pregunta, ¿y por qué no hay milagros? ¿Por qué no vemos liberaciones? ¿Sabe por qué? Porque para ver milagros y ver liberaciones hay que ir a los no alcanzados, hay que ir a los samaritanos, hay que ir con aquellos que todavía no han escuchado el nombre de Jesús, hay que ir con aquellos que nunca han escuchado el evangelio. Y ahí vas a ver, mi esposa hoy estaba recordando y dice, nosotros llegamos a un momento en que nos cansamos y decíamos, Dios, ya a diario, Señor, estás liberando endemoniados y es cansado tanto endemoniado, Señor. Porque era un lugar virgen donde muchos no habían escuchado el evangelio y Dios empezó a hacer señales y maravillas. Eso no lo va a encontrar usted dentro de una iglesia que lleva ya tantos años establecida. Eso lo va a ver en el campo donde la gente no ha oído el evangelio. Y mis amados hermanos, donde quiera que los creyentes iban anunciando las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iglesia, escucha la voz de Dios. Dediquemos este tiempo para reflexionar cómo estamos haciendo nosotros las cosas. ¿En qué estamos invirtiendo los recursos de la iglesia? ¿Estamos preparando realmente pastores, líderes, misioneros para enviarlos a lugares donde no ha sido establecido el reino de Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a ofrendar y a sacrificar para cumplir con la gran comisión? Mira, ahorita es un alto que Dios nos ha dado. Pero Dios puede mandar persecución a su iglesia para desacomodarnos. Hay muchos que Dios los ha sacado de sus países como inmigrantes y los ha llevado a otros lugares y se han acomodado. Si Dios te sacó de tu lugar es porque Él tenía un propósito. Tienes que ser luz ahí donde quiera que estés. No importa si ahora tienes euros o tienes dólares. Si estás en España, en Italia, si estás en Estados Unidos, donde te encuentres, Dios desea que seas luz. Que vuelvas a ese primer amor, que te arrepientas y le digas, Señor, perdóname, porque quiero decirte que si no lo haces, el Señor tendrá y buscará la manera de cómo poder sacudir tu vida para que cumplas con el ministerio y la gran comisión que Dios nos ha establecido a cada uno de nosotros. La Biblia dice entonces que hubo una gran persecución contra la iglesia. Y dice la palabra del Señor que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos capítulo 8, verso 4. Y entonces, mis amados hermanos, si no entendemos a este llamado que Dios nos está haciendo en alinearnos con la voluntad de Dios, Dios buscará otras formas más drásticas para que cumplamos con lo que Él nos ha establecido. Porque la misión de Dios se tiene que cumplir. Tenemos que llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Ya dejemos de estar edificando babeles.
nuestra propia torre, buscando hacernos un nombre y ser reconocidos en la ciudad y buscando ese reconocimiento. El que tiene que ser reconocido es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Abracemos la misión de Dios. Adopta un pueblo, una ciudad, adopta una nación. Comienza a hacer algo, a dar un pequeño paso. Comienza a apoyar a algún misionero. Comienza a hacer algo para la obra del Señor. Por favor, no te quedes de brazos cruzados, porque lo que sigue es lo que está en los hechos. Dios tendrá que venir y traer persecución contra su iglesia para que la iglesia salga y lleve las buenas nuevas del evangelio. La iglesia donde más está creciendo es donde la iglesia está siendo perseguida. El país donde más la iglesia crece es en China, y en China hay restricción para predicar la palabra del Señor. Cuba también tiene restricciones, pero la iglesia ahí está creciendo de una manera gloriosa. Pero los países donde el evangelio es cómodo, y es un evangelio de domingo y de nomás ir y adorar, cantar cantos y llevar ofrendas y diezmos, y no hay compromiso y responsabilidad, son iglesias que tienden a estancarse, a estar peleando por liderazgo, a estar buscando posiciones, a querer hacer su propia torre de Babel y olvidándose que nosotros no hemos sido llamados a edificar torres, sino a poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús yo te pido que te arrepientas, que cambies tu manera de pensar. Me decía una hermana, pastor, dice, mire, a mí me da pena lo que le voy a decir. Me lo testificó el año pasado. Cuando usted venía aquí a nuestro país y llegaba a nuestra iglesia, los tesoreros de la iglesia decían, ay, ya viene ese misionero a pedir dinero. ¿Será que no le da vergüenza venir a pedir dinero? ¿Por qué tiene que llevarse el dinero de la iglesia? Y hablaban mal de usted. Esa es una situación que en realidad no hablaron mal de mí, hablaron mal de la misión de Dios. Pero qué pena, qué vergüenza pensar así de la obra del Señor. Qué mezquindad, qué falta de visión de reino. Si no es nuestro dinero, no es nuestra obra, no es nuestra Babel, es la obra del Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo bendigo y perdono la vida de esas personas que expresaron esas palabras. Pero quiero decirle que eso solo demuestra la falta de espiritualidad de la iglesia. Porque hemos estado empeñados en hacer torres de Babel. Hemos estado empeñados en edificar una ciudad y en hacernos un nombre. Y en buscar liderazgo cueste lo que cueste. Pero ese no es el mensaje que el Señor nos dejó. Tenemos que reflexionar porque en aquel día a muchos el Señor les va a decir, apártate de mí porque no te conozco, porque no estabas alineado conmigo, porque andabas buscando otras cosas, otros intereses. Y eso será duro, eso será terrible. Que Dios se apiade de nosotros, que Dios tenga de nosotros verdaderamente misericordia. Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra. Y yo te ruego, oh Cristo Jesús, que tu palabra haga aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, tienes que sacudir tu iglesia. Señor, te ruego que tengas misericordia. Tú nos estás visitando y tú amas esa iglesia. Tú nos amas a cada uno de nosotros. Pero, Señor, ayúdanos a poder alinearnos con tu voluntad, oh Señor. Te ruego, Cristo Jesús, que esta palabra pueda hallar cabida en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos hacer la obra que tú verdaderamente nos has encomendado. Señor, muchas gracias. Bendigo la vida de mis hermanos y yo declaro que esta palabra no va a regresar vacía, que tu iglesia va a despertar. Tu palabra dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Te ruego que nos alumbres, nos ilumines en este tiempo, oh Señor, y que tu iglesia pueda levantarse y podamos poseer las puertas del enemigo. Señor, muchas gracias. Ayúdanos y que tu bendición esté con todos y cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Estamos enviando saludos a los hermanos que nos están viendo en diferentes lugares. Desde Colombia, la hermana Ligia Mazo, por allá nos están viendo. Hay muchos hermanos conectados en Honduras. En Estados Unidos está Ingrid Villanueva.
sobrina de mi esposa, viéndonos. Que Dios les bendiga en gran manera. Y mis amados hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de cómo estamos haciendo el evangelio. Nuestro hermano Jorge Pacheco también nos está viendo. Hermano Jorge, somos llamados a no edificar babeles, a no edificar torres, ni a centrarnos en nuestra ciudad. El llamado es esparcirnos e ir a todo el mundo llevando las buenas nuevas del evangelio. Que Dios les bendiga en gran manera. Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros. Dios le bendiga a mi hermana Dina, que también nos sintoniza desde allá, desde Tegucigalpa, Honduras. Dios les bendiga. Saludos al pastor Mauricio. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros. Mi hermano Juan Carlos Rodríguez, Nolvia Martínez, que también está ahí en los Estados Unidos. Dios les bendiga. Hermano Juan Carlos desde Monterrey. Dios lo bendiga en gran manera. Y apasionémonos con llevar las buenas nuevas. Hagamos el trabajo que Dios nos ha dado. Dios ha sido bueno y el Señor estará a nuestro lado. Vamos a ver su gloria, su bendición, sus milagros, sus maravillas, cuando nos decidamos y nos comprometamos a extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga y un saludo, mi hermano Mauricio, ahí en Tegucigalpa. Un abrazo. Bendiciones. Amén y amén.